Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a hablar hoy en este encuentro de manera virtual, después de superar una serie de contratiempos, de un texto que habla sobre un periodo que, como quizás lo habrán notado, a mí me interesa mucho problematizar, me interesa mucho discutirlo, que tiene que ver con un periodo de transición en donde ciertos ideales que veníamos debatiendo, discutiendo, de ciertas ideas progresistas vinculadas a las políticas de seguridad, a las políticas criminales, a las políticas de ejecución penal, comienzan un declive importante y dan paso al lugar a pensamientos de mayores demandas de castigo, de mayores demandas de castigo social, de reagrupamientos de sectores intelectuales vinculados al neoconservadurismo, al neoliberalismo. Y ese momento de transición me parece interesante porque es un momento que siempre se viene encima, digamos, ¿no? Frente a nuevas emergencias de inseguridad, nuevas demandas frente a hechos de inseguridad conmocionantes. Siempre se da paso a un replanteamiento en general de la situación como se venía reperfilando. En este caso vamos a abordar el texto de Tamar Pitch sobre prevención del delito. Y bueno, y es un texto que es muy rico, muy interesante, de muy fácil lectura. Tamar Pitch es una criminóloga italiana que ha escrito muchas cosas vinculadas a la cuestión criminal, al control del delito, y siempre con una mirada vinculada o con una perspectiva de género. Que en este texto no es tanto lo que le cae eso, aunque unos párrafos, como habrán podido leer, seguramente lo habrán podido identificar. Bueno, acá, digo, a mí es un momento que, como lo habrán notado, porque lo he mencionado quizás en alguna clase, me gusta, me interesa, me parece súper rico este momento de transición de fines de los 70s, el declive del estado de bienestar, las implicancias que eso implica en materia de reposicionamiento de las teorías alrededor de cómo se controla el delito, y sobre todo porque también está acompañado de un crecimiento del delito y de las tasas delictivas. Entonces es un momento en donde ciertas teorías que parecían consolidadas desde la década del 50 en adelante, estoy hablando sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, pero que tienen algún rebrote y algún repique, como lo podemos ver en el caso italiano y en Francia, y algunas cosas también, por supuesto, en nuestra región. Como les decía, ciertos ideales que se habían consolidado sobre cómo era la rehabilitación del delincuente, las políticas de control del delito, bueno, empiezan a entrar en crisis por distintas razones que lo vamos a ver ahora en esta clase. Y acá hay un paso del estado de bienestar a otra cosa que todavía no se sabe con qué certeza, o con total certeza al menos, de qué es esto nuevo que se viene, esta nueva prevención, esta nueva mirada sobre el delito, y más que sobre el delito, sobre el control del delito, y que después fue definida de diferentes formas. Pero este es un momento como de transición que todavía no se comprende los alcances que van a tener esas nuevas perspectivas teóricas sobre el control del delito. Pero que justo también, coincide con cierto tipo de discursos que abandonan los ideales del estado de bienestar desde el punto de vista de intervención social y de intervención estatal en el mercado, en la regulación de bienes y servicios y de la economía en general, ¿no? Entonces, acá hay una caída del estado de bienestar, pero no solo, me interesa esto remarcarlo, no solo ligado, vinculado al welfarismo penal, esto que vimos en alguna otra clase o que mencioné en algunas otras clases, como las instituciones características del estado de bienestar aplicado a las políticas criminales o a la política de seguridad. Es decir, no hay solo un declive de esa idea de políticas penales del estado de bienestar. Estas ideas que, como vimos en su paradigma más representativo, es sobre todo en la cuestión postpenitenciaria o de ejecución de la pena, que tomamos como paradigma el patronato de liberados, por poner un nombre algo más local, pero esta idea de oficial correccional postpenitenciario que acompaña al expreso o a la persona que recientemente ha recuperado su libertad en rehabilitarse, volver a encontrar la senda del trabajo, de la inclusión social, de la reeducación. Sino que hay un declive más de una idea más general o filosófica, que eso lo van a encontrar en el texto, de
que implica sentirse seguro, digamos, ¿no? Ese declive, esa caída del estado de bienestar, pone un poco en crisis la idea de seguridad en un sentido amplio. Esto en el texto lo van a encontrar con referencias a otro filósofo que se llama Robert Castell, en donde Robert Castell se pregunta en otros escritos que quizás ameritan una lectura un poco más detallada de lo que podemos hablar hoy, ahora, que es vinculado al texto de Tamar Pitch, a las referencias de Pitch que hace Robert Castell, que hace una pregunta medio de cajón, que es ¿qué significa sentirse seguro, ¿no? Entonces, sentirse seguro obviamente tiene que ver con políticas de no ser víctima de un delito, pero también hay una coincidencia con sentirse seguro a poder tener un empleo estable, poder contar con un seguro de salud, poder contar con seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, hay una idea de inseguridad social que coincide con esta caída del estado de bienestar, digamos, ¿no? La perspectiva de sentirse seguro, de poder proyectar una carrera, una profesión, sin una pérdida de empleo, con un Estado que intervenga en la economía cuando cae, por ejemplo, la producción de una determinada fábrica, etcétera, etcétera. Esos ideales comienzan a caer, entonces también un poco entra en crisis esta idea de seguridad en el sentido que le asigna Robert Castell, ¿no? A un sentido más amplio, filosófico de seguridad y no solo vinculado a las políticas de control del delito. Pero más específicamente, por supuesto, porque es lo que acá nos trae, digamos, en esta clase virtual y en estos encuentros, las políticas de seguridad del estado de bienestar, esto que habíamos mencionado como welfarismo penal, cambian y comienzan a modificarse y comienzan a variar, sobre todo por distintas razones que ahora las vamos a ver. Pero esta idea de welfarismo penal suponía, esto me parece que es una idea muy poderosa del texto, suponía en cierta idea de responsabilidad limitada del potencial ofensor o del delincuente. Por supuesto, no a los fines clásicos del derecho penal de la teoría del delito, digamos, no a los fines de poder establecer una pena. Por supuesto que si una persona comete un hecho típico, antijurídico, y se le puede hacer un reproche de culpabilidad, se va a enfrentar a una determinada escala penal. No estoy hablando de este tipo de responsabilidad a nivel individual, pero sí hay un corrimiento que lo trata de abordar el texto de Pitch. Hay un corrimiento en el sentido de abordaje colectivo del problema del delito y del control del delito. Y por supuesto, este también es un corrimiento del Estado en el centro de esa producción de conocimiento sobre el delito y sobre el control del delito. Entonces, en el estado de bienestar, en el welfarismo penal, el individuo, por supuesto, es responsable por el delito que comete. Pero hablamos de una responsabilidad limitada porque es responsable del delito que comete en función de las determinadas posibilidades o probabilidades de su entorno social, cultural, económico que tiene. Entonces, la intervención del Estado, la intervención estatal en el marco de las políticas penales, de las políticas criminales del welfarismo penal, tienen que ver con cambiar o moldear esas motivaciones. O sea, por un lado, con aquellos que se encuentran en esa situación, ¿no? Digamos, aquellas personas que se encuentran en una situación de que están en un entorno social, cultural u económico que pueden verse, digamos, tentadas de cometer delitos, por decirlo ahora de una manera muy simple y rudimentaria para que se entienda. Pero por otro lado, también un sentido de responsabilidad limitada, quiero decir responsabilidad limitada en el sentido que el Estado debe hacerse presente en esta idea de estado de bienestar, de welfarismo penal, debe hacerse presente en este ideal de reeducar, rehabilitar, resocializar, digamos, ¿no? Corrigiendo y rehabilitando a aquellos que ya cometieron el delito, ¿no? Entonces, la salida que plantea el estado de bienestar, esta salida que impera desde los años 50 en adelante hasta fines de los años 70, es una salida de tipo colectiva, que podemos definir de tipo colectiva, ¿no? Es una salida en donde hay un Estado fuerte que interviene en lo económico, interviene en lo social y lo cultural de manera general, o sea, con la idea de prevenir el delito, ¿no? Interviene en lo cultural, interviene en lo social, digamos, por ejemplo, el típico ejemplo que propongo es un torneo de fútbol en determinados barrios para
alejar a los jóvenes de determinados mundos vinculados al delito, pero también a rehabilitar en forma individual, ¿no? A aquella persona que evidentemente por ese entorno social, cultural, económico, el que le quieran llamar, comete el delito. Bueno, el Estado está presente para rehabilitarlo, no solo en la cárcel, sino también en las políticas postpenitenciarias, o postcárcel, o luego del egreso de la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la cárcel se abandona, esta idea de la cárcel como pena se abandona, sino todo, nada que ver, digamos, no son abolicionistas quienes se enmarcan dentro de estas ideas de estado de bienestar o welfarismo penal. ¿Por qué, digamos, no son abolicionistas? Porque todas estas otras ideas no podrían funcionar, o sea, este esquema no puede funcionar si no está la cárcel presente y latente como pena, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tomemos el caso de este patronato de liberados o oficina o oficial correccional quizás en un término más anglosajón. Si no, por ejemplo, el típico caso, si no te presentas a la entrevista para conseguir trabajo, si no te presentas quizás a la entrevista con el trabajador social para elaborar tu currículum, si no te presentás y, no sé, y orinás, quizás en casos más norteamericanos, para demostrar que no estás consumiendo drogas, está la amenaza de la cárcel. O sea, si no existiera la cárcel, todo esto no podría funcionar, todas esas políticas de control social no tan punitivas, pero funcionan justamente porque está la amenaza de la cárcel, la amenaza de la pena. Pero la idea central de la cárcel es que no es para castigo, ¿no? Un poco anticipando a el cambio de lo que se viene o de lo que comienza Detectando Speech y otro, ¿no? Este texto de Tamar Pitch a mí me gusta porque, bueno, es bastante claro, bastante conciso, pero bueno, hay otros autores que han abordado esta misma problemática. Y todo esto empieza a declinar, ¿no? Todas estas ideas de welfarismo penal, de intervención social como política de seguridad, como política criminal, empieza con un declive hacia fines de los 70, y el análisis que presenta Tamar Pitch es de esta transformación y de lo que se viene, de lo que se venía, de lo que se presentaba en su momento, de esa transición en los 80s y principios de los 90 como la novedad, la nueva prevención, el nuevo abordaje de control del delito. Por un lado, ya lo he mencionado en alguna clase anterior, que es importante destacarlo porque no es menor, hay un aumento real de la cantidad de delitos que se cometen. Incluso nosotros tenemos cifras en Argentina muy opacas que es imposible trazar una línea histórica, pero en países como Estados Unidos y el Reino Unido, donde no solo se puede trazar una línea histórica en materia de las estadísticas oficiales que componen la cantidad de delitos o la tasa delictiva, sino también con estas estadísticas complementarias que son las encuestas de victimización, que estos países tienen una tradición importante, como ya les mencioné, en materia de encuestas de victimización. Hay un aumento efectivo y real de la cantidad de delitos, ¿no? de las tasas delictivas. Y esto coincide, este aumento del delito, con un filón de ideas, pero que nacen con un texto importante de una persona que se llama Martinson, que se llama What Works, que se pregunta qué funciona para el control del delito, y sobre todo con otra cosa que demuestran estas estadísticas de aumento de la tasa delictiva, es un alto nivel de reincidencia, ¿no? Que uno podría pensar de que en realidad demuestran el fracaso, si se quiere, o el éxito de la cárcel, ¿no? En materia de reproducción de la delincuencia. Pero bueno, ese es un debate que por ahí podemos tener más adelante. Pero esta investigación de Martinson es una investigación del 74, de 1974, que inspira a muchos políticos de la derecha conservadora a reformar este ideal que parecía como una columna vertebral del sistema penal o de políticas de control del delito, como muy fuerte, muy importante, que es esta idea del ideal resocializador, ¿no? La demostración en este texto, en este paper, era que las políticas reformistas que buscaban resocializar al delincuente básicamente no solo no funcionaban, es decir, fracasaban, sino que además eran caras, ¿no? Esto se lo sé mencionar en una clase porque a mí es un tema que me interesa, ¿no? En las políticas generales de discusión políticas, la discusión política sobre las políticas criminales.
no solo no funcionaban, es decir, las personas que pretendían ser resocializadas por el Estado volvían a cometer delitos, sino que además eran caras. Había no solo un aumento entonces de las tasas delictivas de varios delitos, sino también un aumento exponencial del gasto social vinculado a esas políticas de resocialización, de rehabilitación, como le quieran llamar. La historia de Martinson es una historia muy trágica porque Martinson en realidad venía de sectores progresistas en el marco de estos debates penales. No era una persona conservadora o que busque el manodurismo o el punitivismo, sino que venía de sectores que podríamos denominar progresistas. En el 79, o sea, un año después, saca otro documento, otro texto, en donde matiza un poco los efectos o el impacto de su investigación en el año anterior, el texto es del 74, se termina publicando en el 79, y al año siguiente se dice, bueno, esto en realidad no era tan así, quizás algunas políticas dentro de la cárcel o de resocialización o de reeducación, quizás algunas podrían funcionar con algunos ofensores, con algunos delincuentes, quizás fuimos medio exagerados al decir que nada funciona, que nos preguntamos qué funciona y llegamos a la conclusión de que nada funciona. Bueno, no, quizás algunas cosas funcionan. Entonces hay un artículo que se desdice un poco de sus hallazgos y dice esto no era tan así, y no sé si por esto, no quiero ser terminante, si por esto, o bueno, porque una persona que no estaba claramente en un estado mental sereno, pero bueno, al año siguiente se suicida. O sea, saca una investigación que cambia las políticas, sobre todo de ejecución de la pena, tal y cual existían hasta hacia fines de los 70. Eso es tomado por el ala dura, conservadora, o neoconservadora o neoliberal de la derecha norteamericana e inglesa. Al año siguiente se desdice, matiza un poco sus hallazgos y después se suicida. Así que es una historia bastante trágica. Entonces, volviendo a Pitch, lo que tenemos es, y volviendo a brindarles algunas claves de lectura. Entonces tenemos una nueva prevención en esta transición que no es una prevención, como se venía pensando antes, de estilo social o comunitaria o colectiva. ¿No? Antes podías pensar como había una prevención en términos de políticas de control del delito que están vinculadas a lo social, ¿no? La teología del delito tenía que ver con esto, las causas, buscar o preguntarse sobre las causas del delito y las personas que cometen delito, y esas respuestas estaban asociadas a determinadas condiciones sociales, psicológicas, económicas, etcétera, que determinadas personas crecían en un ambiente determinado, en un ambiente dado que las condicionaba para cometer delito. ¿Todas las personas? No, por supuesto que no, pero algunas personas dentro de esos determinados ambientes se presentaban propicias para la comisión de delitos, y eso podía, digamos, ser reencauzado nuevamente a través de una política correccional, ¿no? Lo que tenemos ahora es una nueva prevención que se desplaza por un lado de esta idea de solución colectiva, solución comunitaria y fuertemente centrada en el Estado, a un tipo de solución individual, ¿no? Que recae más bien en la estadística y se pasa, digamos, hay una transición importante hacia las poblaciones que son los presuntos ofensores que cometen delito, pero que ya no les interesa rastrear esa etiología, digamos. Ya no se pregunta de las razones por las cuales esas personas que crecen en determinados barrios van a cometer delitos. Y sobre todo no les interesa ya tampoco reencauzar. ¿Por qué? Porque nada funciona. Porque se empezó a correr la bola de que esas personas que intentamos, si se quiere, reeducarlas, intentamos resocializarlas, intentamos reinsertarlas en la sociedad, pero no funciona. Nada de eso ha funcionado. ¿Qué nos queda? Bueno, neutralizar. Entonces, esos sujetos ahora son sujetos peligrosos, ¿no? Se habla de una nueva peligrosidad. Y esto que nos puede retrotraer a cosas que vimos en la primera clase con Lombroso, bueno, ahora son peligrosos, pero no porque hayan nacido con un determinado contexto físico, con una determinada forma de su cabeza, de su nariz, sino son peligrosos por vivir en determinados barrios y por supuesto tener determinado color de piel, ¿no? Entonces, un concepto clave de los cuales Tamar Pitch habla para presentar este nuevo ideal de control del delito, esta nueva prevención, es la llamada peligrosidad social. Ya no es una peligrosidad
en un sentido del hombre delincuente, el hombre lombrosiano que cometía delitos por tener determinadas características físicas, sino hay un sujeto peligroso por el hecho de pertenecer a un determinado barrio, tener un determinado color de piel. Pero lo interesante es que esta nueva prevención se desentiende de la causa del delito, se desentiende de la teología del delito. Lo importante ahora, esta nueva prevención es una prevención que la palabra esta es situacional. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, acota el margen de actuación de la criminología. Lo decía antes, la causa del delito ya no importa. ¿Por qué no importa? Bueno, porque ya, ¿para qué nos vamos a preguntar los orígenes de por qué esas personas cometen delitos si no podemos hacer nada para reformarlos? Pero hay algo más, los delitos en plural ya no importan. Lo estoy diciendo para que se entienda, poniendo, si se quiere, en las palabras de lo que representa esta nueva mirada de criminología conservadora y esta nueva prevención, que es una prevención situacional y no tanto social. Los delitos en plural, los delitos ya no importan. Lo que importa es cierto tipo de delito, un tipo de delito callejero, ¿no? Entonces, la seguridad pasa a ser, en esta nueva clave o en esta nueva teorización, la seguridad pasa a ser en cómo protegerse de la criminalidad común, del delito callejero, del delito urbano, del delito predatorio. Pero como decía, esto también, la salida es individual, ya no es colectiva. Por un lado, para la víctima, van a encontrar un desplazamiento hacia volver a centrar a la víctima, pero no como lo vamos a ver más adelante, de volver a la víctima o volver a poner una centralidad en términos de discusión del debate penal o del proceso penal, sino que extraída en este discurso la víctima como un elemento central, pero más bien tratando de responsabilizarla también individualmente de los riesgos que puede llegar a correr en el marco de su actividad cotidiana de día a día, ¿no? Entonces, hay ciertos discursos que identifica Tamar Pitch respecto de nuevas políticas de prevención situacional, en donde le dicen a las potenciales víctimas, bueno, no vayas a tales lugares, volvé a determinada hora, hacer determinadas cosas, no te vistas de determinada manera, quizás podemos decir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hacia los victimarios. Vigilancia, políticas de tolerancia cero y neutralización. No te podemos corregir. Neutralización. Neutralización, digo esto, vamos a buscar encerrarte sin buscar las causas por las cuales cometes delito. Y acá lo van a encontrar en ciertos pasajes del texto de Pitch. Hay una parte dirigida a las víctimas que presenta como un especial interés en marcar la diferenciación en estos mensajes de responsabilización hacia la víctima de género femenino, digamos, ¿no? Hay una idea o hay una cosa muy marcada que encuentra Pitch en estos mensajes de responsabilización según el género. Esto algo les he mencionado cuando vimos Radicalismo de Izquierda y lo que presentaba cierta teorización por parte de criminólogas con una perspectiva de género, en donde presentan que evidentemente había ahí una cuestión de género bastante diferente de cómo cuidarse respecto a ser víctima del delito. Pero volvamos unas cositas más para decir sobre el ideal de prevención situacional. Les decía esto, con respecto a la víctima, mensajes de responsabilización individual. No andes por ciertos lugares, anda por zonas iluminadas, vestite de determinada forma, no uses el celular en la calle, en el colectivo, etcétera, etcétera. Pero también este desplazamiento se encuentra también hacia los ofensores, hacia los victimarios, este ideal de prevención situacional, con la neutralización y una palabra que la dije pero no expliqué tanto, que es tolerancia cero. ¿Qué es la tolerancia cero? Bueno, el ejemplo clásico de tolerancia cero que se da y que Tamar Pitch lo aborda en el texto es una supuesta transformación de 180 grados, un giro de 180 grados en lo que fue Nueva York en el traspaso de los años fines de los 70, 80 y principios de los 90. La base teórica que tiene esta idea de tolerancia cero, con un alcalde muy famoso, Rudolf Giuliani, que bueno, fue alcalde, después fue abogado, creo que de Trump también en el último tiempo, pero bueno, tuvo una carrera política importante en el Partido Republicano, en una ciudad en teoría progresista como Nueva York.
La base teórica de esta teoría de tolerancia cero es una llamada teoría, entre comillas, de las ventanas rotas. Digo entre comillas porque en realidad es más bien un experimento social que una teoría propiamente dicha. Es más, es casi como una hipótesis que en realidad no llega a comprobarse del todo. Pero esto es como el gran emergente de una serie de discursos que emergen dentro del realismo de derecha, digamos, ¿no? Me debo y nos debo, tengo un texto, pero no lo puedo, o sea, lo tengo físicamente, pero lo tendría que buscar en archivos, que es un texto muy representativo de lo que es el realismo de derecha, que voy a intentar subirlo al campus, que se llama Soluciones al Crimen, 18 cosas que podemos hacer para combatirlo o algo así, en donde hay como 18 propuestas que presenta el realismo de derecha, que me parece que es interesante compartirlas. Uno de los autores, dos de los autores, porque en realidad son dos autores, son los que tienen esta teoría de las ventanas rotas, pero también escriben otros representantes del sistema de ley y orden, muchos vinculados al Partido Republicano en esta época. Teoría de las ventanas rotas, base teórica de la política de tolerancia cero. Para esta teoría, el delito es un mensaje, es una comunicación. ¿Qué dice? Que si permitimos como sociedad, como Estado, la comisión de pequeños delitos, que en realidad no serían delitos, por ejemplo, podríamos traducirlo como contravenciones, pero lo van a encontrar el texto como incivilidades. Si permitimos esas contravenciones, por ejemplo, trasladándonos a esta Nueva York de los años de fines de los 70 y principios de los 80, por ejemplo, pintar un graffiti, si permitimos eso da un mensaje al resto del cuerpo social de que está bien cometer otros delitos más grandes, no sé, robar un banco, cometer un homicidio. Esa es como la base teórica de las políticas de tolerancia cero. Después, en realidad lo que termina pesando y lo que termina importando es que la policía juega un rol clave ahí en esta materia de prevención situacional de estas pequeñas contravenciones o incivilidades. ¿Por qué? Porque obviamente son los que van a detener a estos jóvenes que podrían estar portando un aerosol para pintar un graffiti, o por ejemplo en un caso muy también norteamericano, que no se puede tomar alcohol en la calle, entonces si alguien está tomando algo por afuera de esa bolsa de cartón, es una incivilidad y es un mensaje que termina como propagándose hacia el resto del cuerpo social, y que nos da la idea o este mensaje de que está bien, si está bien permitir este pequeño delito, esta pequeña incivilidad, esta pequeña contravención, estamos permitiendo todo, ¿no? Años después, o sea, hay que decir una cosa. ¿Por qué tiene éxito la política de tolerancia cero? Bueno, porque efectivamente Nueva York pasó a ser una ciudad con altos índices delictivos, a reducirlos notablemente. Lo que demuestra cierta revisión después de esto, cierta literatura crítica de las políticas de tolerancia cero o de estas políticas que se dio en Nueva York, que la verdad es para dar una clase sobre esto, porque la verdad es un tema sumamente interesante, o a mí al menos me interesa mucho. Es que en realidad otros estados de los Estados Unidos bajaron igual o mayor los índices de incidencia del delito y la tasa delictiva, y sin la cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos que tuvo la policía neoyorquina durante la época de Giuliani. Porque ahí también hay como una lectura alternativa a este éxito o a este supuesto éxito de la política de tolerancia cero, que a nivel nacional bajó el delito, en realidad, no solo en Nueva York. Y esto, algunos autores lo vinculan a que evidentemente a nivel nacional hubo un cambio de administración que fue el gobierno de Clinton, y en donde hubo determinadas políticas expansivas del gasto social que hizo que evidentemente se vivió un poco mejor y que se redujeran las desigualdades que se encuentran presentes en muchos estados de Estados Unidos, y bajó la tasa delictiva, bajaron los índices del delito, no solo en Nueva York, sino en muchos otros estados, y sin estar acompañados de graves violaciones a los derechos humanos, como denuncias muy graves que tuvo la policía de Giuliani. Dos o tres cositas más cortitas respecto de esta nueva prevención asociada al riesgo. Hay algo que me parece interesante de destacar, que el texto quizás no lo presenta como algo
central, pero que me parece a mí muy interesante destacarlo, que esta idea de nueva prevención asociada al riesgo de ser víctima de delitos, acá no hay un intento, como dice uno de sus principales teóricos, que es Richard Felson, de esta idea de prevención situacional, no hay un intento de reformar ninguna estructura, ni ninguna cultura. No hay un cambio ni siquiera en esta idea de etiología del delito, no se pregunta, no interesa de por qué se cometen delitos. Y esto es como un cambio bastante novedoso también respecto de... Sobre todo porque también hay una idea de asociar, está asociado a ciertas políticas neoconservadoras. Pero acá es pragmatismo puro esta idea de nueva prevención, ¿no? Es una cuestión de coordenadas en tiempo y espacio. Es un delito que se comete en un determinado tiempo, en un determinado espacio. Entonces, en teoría se presenta como despolitizado. Por supuesto que no es algo despolitizado, ¿no? Porque si hubiera un interés en indagar en las causas sobre el delito, podríamos decir que obviamente es político no indagar en las causas sobre el delito, ¿no? Pero se presenta básicamente como una solución pragmática para el control del delito, ¿no? Esta idea de riesgos de ser víctima del delito en un determinado lugar, en una determinada circunstancia. Y por supuesto, esta solución pragmática está basada en algo que ya también he mencionado algunas veces, en este ideal de hombre económico, ¿no? Del sujeto racional, en donde a forma de semejanza del mercado, de esta lógica de mercado liberal, operar en función del costo y beneficio, ¿no? Entonces lo que se propone esta nueva prevención, alejada de la teología del delito, desplazando de cierta prevención social, comunitaria, que buscaba encontrar las raíces del delito en esos sujetos condicionados por su entorno, es que busca aumentar los costos de delinquir, digamos, ¿no? El riesgo de ese acto, busca aumentar los costos del riesgo de delinquir. Pero en esto se lleva puesto algo que a mí me parece rico, y el texto lo menciona Miguel Pasar, pero me parece sumamente rico, que es, le quita cierta espectacularidad o anormalidad al delito. Entonces acá el delito es algo normal, es algo rutinario. O sea, el delito de repente en este discurso pasa a ser algo de la vida diaria, y lo que tenemos que hacer como sociedad es justamente convivir con el delito, por un lado porque hay algo normal, no hay nada espectacular, digamos. Ese sujeto comete delitos, no importa por qué los comete. Pero este movimiento pragmático me parece que es interesante para pensarlo en el marco de un discurso neoconservador, que le quita cierta relevancia a la motivación del presunto ofensor. O sea, no interesa. Lo que tenemos que hacer es neutralizar el delito, y sobre todo neutralizar esta idea en dos movimientos, ¿no? Por un lado, como víctimas, ubicarnos, individualizar o responsabilizar de manera individual, pero tenemos que convivir con el delito y protegernos de manera individual. Esto, por supuesto, lo van a encontrar en el texto, también está asociado a cierto crecimiento de la protección de seguridad privada y barrios cerrados, pero el delito básicamente no es espectacular, es algo rutinario y normal, es un cruce en tiempo y espacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar esos espacios, por un lado, asegurar esos espacios, o sea, irnos a ir un country o poner 1.000.000 de cámaras de seguridad, y avisar a las potenciales víctimas, ¿no? Darles herramientas a esas potenciales víctimas. Entonces, acá lo que van a encontrar, o sea, esto me parece que es algo novedoso, muy novedoso de esta época, pero que por supuesto, y lo van a encontrar en el texto, convive con un mix de peligrosidad social. Entonces, por un lado, tenemos que neutralizar esa posibilidad de ser víctimas de un delito, proteger los espacios, darle a las potenciales víctimas herramientas para que entiendan los riesgos que representan determinadas actividades de la vida rutinaria, pero el delito no es nada espectacular ni es nada normal, es algo diario con lo que tenemos que convivir y protegernos. Pero por otro lado, como hay determinadas poblaciones que representan un riesgo también para esa convivencia con el otro, bueno, neutralizarlas, represión en un sentido más clásico. Entonces hay como un mix que conviven, digamos, ¿no? Por un lado está este discurso en donde no nos interesa indagar sobre las causas del delito, sino que nos interesa pensar en eso, en coordenadas de tiempo y espacio, y proteger esos espacios, pero por otro lado sigue estando presente esta mirada netamente punitivista de aplicación de políticas de seguridad destinadas a neutralizar a ese otro que desconocemos. Entonces, eso me parece que es algo bastante rico para rescatar del texto.
3 o 4 claves de lectura que les di y que espero que puedan enriquecerlos en la lectura del texto. Voy a intentar buscar para subir al campus este texto de conjunto de autores sobre realismo de derecha. Ahí también tienen, por ejemplo, a un autor. Uno de los autores es justamente alguien que se postuló para alcalde antes que Giuliani, que está como enemistadísimo con los que hacían arte callejero, digamos, ¿no? Pero bueno, que adelanta un poco esta discusión que se ve después con las políticas de tolerancia cero. Así que espero que les haya servido y recuerden que nos vemos para saldar dudas en la clase presencial, o podemos escribirnos por el campus si algo del texto o de este video no les ha quedado del todo claro. No duden en escribirme, y si no, lo vemos en la clase, por supuesto. Así que bueno, espero que esto les haya resultado útil y nos vemos en la clase. Muchas gracias por escucharme.